Y así comenzamos una nueva edición más de Planeta Insumiso, programa que entra en su quinta semana. Quien te habla, Carlos Ferreira, te da la bienvenida, tratando de informarte, invitarte a discutir los temas que hacen a la realidad del mundo en estos momentos tan complejos y la pobreza, queridos amigos, no genera felicidad. La pobreza genera sufrimiento, la pobreza significa generar vida miserable para niños, para jóvenes, para mujeres, para adultos mayores. Y creo que es eje central de la vida de un ser humano como yo me siento, Homo sapiens, de que evitemos que otro Homo sapiens sufra hambre, sufra sacrificios, sufra mentiras, porque todos esos billones de personas que viven en pobreza es responsabilidad ya no del señor secretario de Naciones Unidas, no ya del señor Biden, no ya del señor Putin, no ya de la presidenta de la Unión Europea, no ya del señor Bolsonaro, sino porque ellos ya nos demostraron que no les interesa nada la pobreza, nada, porque siguen con su modelo de un mundo en guerra, un mundo en pobreza, un mundo en emergencia climática, y no hablan de esto. Prefieren hablar de luchar contra los poderes expansivos que tiene el señor Putin. Y creo y que cuando China, un país, quiere avanzar en detener la guerra, también lo catalogan como tener un interés, como ganar de la guerra. Y yo creo que estos son los temas que Planeta Insumiso debe comenzar a hablar. Así que le doy la bienvenida a esta hora, las 20:13 en el Reino de España, las 15:13 en América Latina, en Argentina, un poquito menos en Ecuador, un poquito menos en México, a los queridos amigos de América Latina. ¿Qué tal, Pedro B? ¿Cómo estás tú allí en México? ¿Cómo estás en Yucatán? ¿Qué piensas del papel ciudadano en esto? Tú, aparte de ser un hombre de pueblos originarios, también creo que te sientes ciudadano, ¿o no? Claro, Carlos, muchas gracias. Bien, aquí disfrutando el calorcito que comienza aquí en el mes de abril y con el supuesto cambio de horario que teníamos, pero que ahora ya no va a haber. Tal vez eso nos pone un poco más en perspectiva porque se acordó que en este país ya no se hiciera más cambios de horario. Entonces, estamos con este horario ya fijo y pues bueno, la situación de la pobreza, del dolor que padecemos, como bien señalas, que me parece muy importante, no podemos seguir permitiendo que un Homo sapiens pueda generarle dolor, pueda generarle sufrimiento a otro Homo sapiens, que esto es muy triste. Aquí seguimos lamentándonos de la muerte de 39 personas, entre hombres y mujeres, migrantes en el municipio de Ciudad Juárez, pegado a los Estados Unidos, que murieron calcinados, encerrados en un lugar que le llaman estación de migrantes, pero que en realidad funciona como una cárcel. No les abrieron la reja cuando creció el fuego y se los devoraron a todos por el humo y por el fuego. Y pues bueno, Qué terrible, qué terrible. lastimosamente el gobierno no ha querido ejercer justicia en los mandos altos, sino ha buscado chivos expiatorios como siempre se ha hecho. Y a día de Eso, hoy están más interesados en un problema electoral y no en las vidas de estas personas. qué terrible. Eso es, que la causa de la muerte es la pobreza, porque esta gente migrante que quiere escapar de la emergencia climática, de la mala gestión política, no local, tal vez internacional, del alejamiento, del autismo de las clases políticas, o como le gusta decir a Raúl, de las élites políticas, hace que ellos quieran huir, no quieren ponerse a pelear localmente, rebelarse, tal vez tomar las armas para sacar a esta gente que genera pobreza. Pues yo me imagino
esos seres humanos que estaban en ese vehículo, en esa circunstancia, deben tener hijos, hermanos, padres, que inclusive habrán pagado para que viajen. ¿Y cómo es posible que pase eso hoy en este mundo? Pedro, la verdad es que yo quisiera que nos des un breve pensamiento filosófico de cómo enfrentar la muerte por injusticia. Y para mí esto es como morir por ser pobre, como ustedes morían por ser mayas durante cientos de años. ¿Qué plantearías tú para esa resistencia de vida que hay que tener frente a esta injusticia? Sí, nosotros lo que pensamos que es fundamental y hemos dicho siempre es la importancia como mayas el tener nuestra tierra para hacer nuestro trabajo. Sembrar la milpa, sembrar el maíz, sembrar el frijol, la calabaza, lo que nos da sustento. Lamentablemente, con la llegada de las grandes corporaciones, las grandes empresas y con esto que se ha desatado que le Por la llaman violencia pues la compra generalizada de y los venta actores de la armados, el tierra, estancamiento pues ha político sido actual y la una profundización situación de las lamentable restricciones al espacio porque la cívico. mayoría de la gente ha sido despojada de su tierra. Entonces, frente al despojo de la tierra, no tiene dónde sembrar, no tiene dónde cultivar, no tiene dónde hacer parte de su vida, ni la de sus hijos y de todas las generaciones, porque las tierras hoy están en las manos de las grandes corporaciones. Proyectos como el monocultivo de la soya, proyectos como las granjas porcícolas, proyectos como las energías renovables y proyectos como el Tren Maya han desalojado a mucha gente, han despojado a mucha gente de su territorio, de su tierra, y pues no les queda otra cosa más que emigrar y padecer este tipo de situaciones. Nosotros pensamos que es fundamental que podamos conversar con todos, que se pueda respetar el marco de derecho, que si bien es cierto, es insuficiente hasta el día de hoy, no deja de ser importante que por lo menos se cumpla con lo establecido. Es lamentable esto que nos está pasando porque cada día que estos grandes proyectos se apropian de nuestra tierra, nos tiran al basurero, nos echan al basurero para que podamos ser consumidos como material desechable, como los platos después de una fiesta, que se tiran y luego se queman. Así están haciendo con esta situación que vivimos a día de hoy en esta parte del mundo, en este rincón llamado Centroamérica. Estamos hablando con el amigo Pedro Ubé, que es poeta, hombre de la literatura. Yo le pido a la amiga Julia Paredes Villasís y Raúl Rojas de Ecuador, respectivamente, y de la Ciudad de Buenos Aires, que comiencen a participar en esta charla que tenemos con el amigo Pedro Ubé y que en unos minutos vamos a integrar un académico que nos va a tratar de ayudar a estructurar un pensamiento sobre la gobernanza local, que es el doctor Walter Formento, quien es presidente del CIPE, un centro de política y economía en Argentina, un centro internacional. La pregunta en todo esto, y estábamos hablándolo con Raúl recién en la hora previa, en la previa de Planeta Insumiso, es que está bien denunciar y plantear del papel de la pobreza, de las migraciones climáticas, de la guerra. Está bien decir quiénes son los responsables, los culpables, pero lo que tenemos que hacer frente a un mundo en el cual está lleno de denuncias, fíjate aquí en Podemos, en España, es parte socia del gobierno de España, en el gobierno de coalición, y sin embargo ellos siendo parte del gobierno han tenido que de alguna manera aceptar que el gobierno de España capacite a soldados ucranianos, que genere nuevos puestos de trabajo vendiendo municiones y armas a Ucrania para enfrentar a Putin como parte del esfuerzo por la OTAN. Y la gente está silenciada y me dicen muchos que están por la paz, Carlos, no sabemos qué hacer, no queremos escuchar más denuncias de lo que hace el gobierno, de lo que hace la OTAN, queremos saber qué hacer.
La pregunta, por lo tanto, Pedro, es ¿cómo piensas tú? ¿Qué le tenemos que decir a la gente, a los ciudadanos, que hay que hacer frente a este mundo tan inhóspito, tan generador de desgracia, de sufrimiento, de pobreza, un mundo en el cual ya no hay derechos de la naturaleza, ni hay derechos humanos, ni hay derechos económicos ni sociales? Es para mí. Sí, 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 la pregunta, Vale. Pedro. Sí, sí, yo creo que es muy importante el de organizarnos, ¿no? No podemos permanecer pues aquí sin la posibilidad de buscarnos, de encontrarnos, de organizarnos frente a esta situación. Y justamente hoy estaba comentando dentro de lo que el mundo cristiano plantea, de que hoy se le conoce a este día como lunes de autoridad, en donde el Cristo entró pues en un domingo de Ramos y después en un lunes tomó el, el látigo y pudo limpiar la casa de su padre, y echó a todos los oportunistas y corruptos que estaban en ese lugar, y pues encabezando a la sociedad civil, que es autoridad, cuestionando a ese poder corrupto y que genera pobreza y opresión y esclavitud. Es triste que después de 2000 años no hayamos aprendido esta lección como sociedad civil, en donde tenemos que organizarnos y mostrar que somos la autoridad frente a un poder que es depredador, que es un poder que controla la verdad, que monopoliza la verdad. Y creo que la autoridad está de nuestro lado y tenemos que cuestionar ese poder corrupto y corruptor, ese poder que se ha agenciado y ha secuestrado la verdad. Creo que es urgente, no solamente necesario, que aprendamos de esta lección de hace 2000 años y que sigue siendo, me parece, una alternativa para que podamos conseguir de nuevo los canales de la vida. Qué interesante lo que nos dice el amigo Pedro Ubé, poeta, hombre de la Asamblea de Resistencia del Pueblo Maya, allí en la península de Yucatán, hombre que, como tú puedes escuchar, no, no solamente habla de la realidad, establece la singularidad de las responsabilidades determinantes de esta injusticia, de un mundo injusto, sino que también plantea qué hacer frente a esta realidad. Y bueno, le voy a preguntar al amigo Pedro B. cómo vive en el pueblo maya eh, la defensa de la madre tierra y qué piensas tú que se podría hacer, discutir en este seminario ciudadano por un mundo nuevo sobre la característica que tendría que tener una defensa ciudadana de la madre tierra. Bueno, una de las cuestiones que nosotros planteamos hace algunas semanas era justamente el de reconocer la naturaleza como sujeto de derecho, que es una propuesta que se comienza a hacer justamente en Ecuador, allá con Julia, que se establece un tribunal por la defensa de los derechos de la naturaleza, que creo que es muy importante. Entonces, en algunas legislaciones, justamente como en el Ecuador y creo que en el Perú, está reconocido el derecho de la naturaleza como un sujeto, como una persona, y bueno, es importante. Entonces, aquí en México, nosotros desde abajo, desde los que primero somos originarios, en este caso como pueblo maya, pensamos que es importante que se dé este paso legal y se pueda ir respetando. Lamentablemente, desde los poderes hay una trampa que se usa, que hace buena propaganda, pero no es más que una especie de robo, de trampa, en el que se declara o se decreta ciertas áreas naturales protegidas. Y aquí es donde viene la trampa, porque no, no se preguntan
si es un área natural protegida, pues de quién lo protegen. Esto lo usa el gobierno para controlar y para finalmente otorgarlo a las empresas para la construcción de grandes hoteles y de grandes restaurantes en medio de la selva. Y ahora, en una de las partes más selváticas y más importantes que tenemos aquí en la península de Yucatán, en una zona arqueológica que se llama Calakmul, donde pasaría el tren, en medio de esa selva, de esa área natural protegida, están construyendo un hotel muy, muy grande para los militares, para los soldados, para la Guardia Nacional. Entonces, tuvieron que hacer una vía del tren y partir el corazón de esta selva para que se pueda tener acceso a ella. Entonces, esta trampa de decretar las áreas naturales protegidas es una estrategia de despojo, es una estrategia de invasión de parte de los gobiernos y de parte de las empresas. Sin embargo, nosotros estamos luchando porque se pueda reconocer el derecho de la naturaleza como un sujeto y nos estamos organizando para defenderla frente a cualquier situación y a cualquier costo que sea. Lamentablemente, muchos de los que nos hemos levantado a hacer esto estamos siendo desaparecidos y estamos siendo encarcelados. Aquí en la ciudad, en México, en este país, hay mucha persecución y mucho encarcelamiento y mucho asesinato y secuestro y desaparición libres de y ayudar a las personas que están autoridades a lograr defendiendo la justicia. la tierra, que están defendiendo la naturaleza y no hay una reacción de parte de las autoridades para hacer justicia. Varios de nuestros abogados han sido desaparecidos, abogados que nos han asesorado para la defensa de la tierra están siendo secuestrados y desaparecidos en este gobierno. Sin embargo, vamos a seguir organizándonos y luchando por que esto pues se pueda entender, se pueda escuchar y que también lo sepa el mundo. Muchas gracias. Qué importante lo que plantea el amigo Pedro Ubé desde el territorio maya, allí en la península de Yucatán, en términos de que hay que tener una actitud proactiva en función de la defensa de la naturaleza, porque si no, la naturaleza se vuelve en contra de la propia especie humana. Y plantea también el hecho de que los estados no son muy proclives a reconocer esta lucha por la naturaleza como un servicio de la humanidad hacia la vida, ¿no? Hay un segundo elemento de responsabilidad que es tímidamente la ciencia y algunos políticos, entre comillas, progresistas, Bernie Sanders, por ejemplo, en Estados Unidos, dicen que el problema es de las empresas de los fósiles, las empresas de automóviles, las empresas de producción alimentaria, pero no hablan de lo que yo he aprendido, que cuando yo hablo con los CEOs o los dirigentes de estas empresas, vemos que realmente ellos se quejan de que ellos no pueden controlar este proceso porque eh, los grandes capitales que generan otra estructura de poder, no en nivel productivo, los grandes capitales, que son los que manejan la propia estructura orgánica de la empresa a través de el flujo de dinero enorme que hoy se cosecha, eh, está condicionando el cambio de modelo productivo. Lo que dicen estas empresas es que no, mira, Carlos, el problema está en el flujo financiero, en lo que manejan los fondos, desde los buitres hasta los fondos formales. ¿Cuál es el papel que tú le das en ese proceso al mundo empresario? Porque hay que distinguir el que maneja fondos como proceso de especulación y el que maneja producción equivocada o acertadamente. ¿Cómo analizas tú esa diferencia, esa bifurcación en lo que significa la construcción de un modelo de producción? Sí, nosotros vemos desde aquí que las empresas son como una especie de canal, que son como una especie de vía para materializar, para implementar los acuerdos que se toman desde
estos espacios como las COPs, donde está todo la crema innata de quienes toman las decisiones. Ahí está el tema de los empresarios, está el gobierno, están los políticos, está las universidades, están los académicos, están todos Pero, en ese pero, pero, lugar. pero ahí está la Entonces, pregunta. Ahí está, yo vengo yendo, tú sabes, y yo quiero que ustedes vayan. Me gustaría que en Emirato estemos contigo, Pedro, porque la realidad es que yo veo ahí los académicos, los políticos, las empresas, veo las empresas petrolíferas, la de producción de gas, veo las empresas alimentarias, pero nunca he visto una estructura financiera. He visto algún que otro banco, pero no he visto BlackRock o los fondos donde está hoy el dinero que condiciona el funcionamiento de esas empresas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ahí hay un problema. Es decir, que realmente te pregunto, ¿cómo enfrentar el capital financiero especulador que yo creo que es, eh, es la madre de las batallas, pero desde el punto de vista de la ciudadanía? Pero es un tema muy, muy complejo desde el punto de vista de acertar, porque tú, si quieres trabajar el tema de los fósiles, trabajas y vas a los lugares que están ellos, pero el tema financiero está aparte segregado espacialmente. Sabemos que gran parte de las empresas financieras está en Estados Unidos también, las hay en Europa, las hay en China, pero el núcleo central está en Estados Unidos y muy vinculado al Partido Demócrata y muy vinculado al Partido Republicano. Por eso te pregunto, ¿cómo verías tú como hombre de resistencia de 500 años a este tema del capital especulativo? bueno, yo lo que creo es que tenemos que crear una especie de cuerpo alterno a este espacio de decisiones que se toman, porque está como muy elitizado y entonces en esa elitización que hay en donde se toman estas decisiones, pues tampoco estamos quienes tenemos una forma distinta de pensar y de relacionarnos con la misma naturaleza. Todos los que componen ese espacio lo ven como recursos, lo ven como un espacio para hacer dinero, para enriquecerse, para aprovechar esos recursos. Entonces, es un tema de visión también y un problema de capitalismo. Entonces, yo creo que tenemos que crear un espacio alternativo ciudadano que pueda responder frente a este tipo de situaciones, porque no vamos a esperar que nos incluyan porque no nos van a incluir nunca. Eso ya lo hemos visto de miles de años. Entonces yo creo que tenemos que hacer algo que tenga que ver desde donde estamos, desde quienes somos, desde los que compartimos la misma situación. Si, si somos capaces de hacer un espacio alternativo donde usemos el poder que tenemos, ese poder ciudadano que tenemos, yo creo que algo podría avanzarse. Pedro, ¿cómo ves este tema del debate de las voces que se levantan para defensa de la madre tierra? Las voces siempre son necesarias y creo que siempre han habido. Creo que por fortuna siempre existen voces de hombres, de mujeres y de niños que claman por la salud de nuestra madre tierra. Afortunadamente no hemos, eh, no hemos doblado las rodillas frente a quienes quieren destruirla. Y estas voces en ciertas coyunturas han crecido, en otras han disminuido. Sin embargo, no han sido derrotadas. Me parece que en todas partes del mundo se escuchan y están esas voces siempre manifestándose, pero no es solamente una cuestión de sonido, es una cuestión también de actos, son cuestiones de obras, son cuestiones
de manos también que defienden. Y eso es una cuestión de esperanza, creo que es una cuestión de fortaleza y creo que también es una lección, es una pedagogía de la defensa de nuestra madre tierra. Y creo que eso tendríamos que enseñarlo también a nuestros hijos, a esta generación que viene. No podemos permitir que se monopolice la verdad y se monopolice la tierra por estos que están arriba y que lo ven desde su visión capitalista y como un recurso solamente. Yo creo que hay cosas importantes y urgentes que tenemos que hacer a día de hoy frente a esta situación que cada vez se agudiza con una crisis que nos acosa, que nos persigue y que amenaza con nuestra vida. Es necesario seguir levantando esa voz y unir cada vez más esas voces en favor de nuestra madre tierra. Pedro, retomando la comunicación contigo en términos de la situación de la gobernanza global y el hecho de ser un ciudadano que quiere luchar por un mundo mejor, como hombre del pueblo maya, como hombre de la realidad de la resistencia maya, ¿cómo comenzarías tú ese primer paso, dado que cuando yo hablo con funcionarios políticos, funcionarios internacionales, dicen, Carlos, está muy bien avanzar en poder ciudadano, pero a la final todo se resume en la cantidad de dinero que tú tengas para implementar el proceso y luego qué cantidad de relaciones institucionales tienes tú para vincularte con gobiernos, que son los que últimamente tienen que acreditarte o autorizarte para funcionar como poder ciudadano. ¿Cómo analizas tú eso? Sí, el tema de la llamada globalización me parece que también tiene una especie de trampa porque no hemos sido capaces de preguntarnos algunas cuestiones como básicas también de qué se globaliza, quién lo globaliza, quiénes participan dentro de esa globalización y a quiénes le llegan los beneficios de esa globalización, ¿no? Me parece que los beneficios no les llega a todos, entonces es falso, es una falacia hablar de una globalización en el sentido pleno, porque se globaliza ciertas cosas para algunos sectores y para otros tampoco. Entonces, justamente el problema en principio tiene que ver, me parece, con la información. Por eso, uno de los programas que tuvimos hace unos días me encantó mucho cuando planteaste que el tema de la información es el poder, porque quienes controlan la información controlan también el poder. Entonces, en este sentido, a nosotros, los del sur global, pues no nos llega la información que necesitamos justamente para movilizarnos, para hacer cosas, para emprender cosas, para construir cosas, sino nos llega la propaganda que quieren los de arriba que tengamos y que manejemos. Y esa propaganda es de consumo. Entonces nos preparan, nos educan, nos forman, nos encaminan justamente para globalizar una sola cosa que es el consumo. Nos hacen consumidores de todo, de la mercancía, de la chatarra, de las cosas frívolas, superfluas que están en el mundo y que quieren que seamos los consumidores de ello. Entonces, la primera cuestión que creo que es importante de manejar aquí entre nosotros, porque no lo van a hacer por nosotros, tendríamos que hacerlo nosotros, es el tema de la información. Y parte de eso es lo que hacemos, por ejemplo, aquí a nivel local con la asamblea de
reunir información diaria, traducirla al lenguaje de nuestros hermanos mayas, llevárselos y generar con eso una discusión y tomar decisiones en consecuencia. Yo creo que eso también podría ser parte del quehacer nuestro a nivel global, porque no es difícil darse cuenta de cómo la mayoría de la gente no tiene una información necesaria para levantar levantar la calidad de su vida, sino tiene información o propaganda de lo más trivial, de lo más superfluo, de lo más frívolo, y que se encamina a consumir la chatarra más divulgada y difusa en el mundo, tanto en lo político como en lo religioso, como en lo económico, como en cualquier parte o área de la vida que tenemos. Entonces yo creo que va a ser como muy importante el de saber qué consumimos, empezando con la misma información, qué información consumimos y qué tipo de información necesitamos para elevar nuestra calidad de vida. Por ahí me parece que podríamos empezar. Entonces, ¿qué hacer con respecto, Pedro Urbé, a los científicos aglomerados en organizaciones científicas, en las estructuras de las universidades y en los gabinetes de asesoramiento de la política y, por supuesto, también de las grandes empresas? Que realmente, ¿qué hacer con respecto a la necesidad de incluir sus aportes en la lucha ciudadana? Yo creo que hay una frase que se dice aquí, que creo que también es parte del argot mundial, que la política no es bueno dejarla a los políticos. Yo creo que podemos parafrasearla y decir que la ciencia no la podemos dejar a los científicos. Es importante que nosotros podamos ir diciendo nuestra verdad, porque lo científico paradójicamente no es necesariamente cierto, no es del todo cierto. Yo leo lo que hacen los antropólogos, lo que dicen los antropólogos sobre los mayas, y muchas veces me da risa porque dicen unas barbaridades que no sé de dónde hayan sacado. Pero bueno, como el firmante o la firmante lleva el título de doctor en tal o X cosa, pues es la versión que muchas veces prevalece. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que escribir lo que nosotros sabemos que ellos no saben, porque no son la única autoridad para hacerlo. También nosotros nos asiste la experiencia, nos asiste la lengua, nos asiste la cultura, nos asiste la historia, nos asiste la memoria. Entonces tenemos que escribir lo nuestro. Y el problema es curioso porque hace unos días, por ejemplo, salió en uno de los medios locales de este país que los alemanes acaban de descubrir que los árboles se comunican entre sí. Nosotros los mayas tenemos hace como 10,000 años que decimos eso. Entonces, pero claro, nos alegra que ellos lo hayan descubierto ahora y que Occidente sepa eso. Nosotros lo sabíamos desde hace 10,000 años, ¿no? Entonces yo creo que es importante que también la ciencia no se lo dejemos a los científicos, porque es una cosa muy importante, no se los podemos dejar. Qué interesante. Sí, la ciencia no debe dejarse en manos de los científicos. Muy interesante lo que dices, eh, Pedro, que realmente es comienzo de un debate que tenemos que profundizar, pero en términos coherentes, que yo creo que este es el objetivo del Planeta Insumiso. 30 segundos, Pedro, ¿qué te pareció el programa? Si hemos cumplido el objetivo de discutir que los ciudadanos sí son parte del poder global y es cuestión de que nos empecemos a movilizar a lograr ese efecto. Definitivamente creo que el programa ha contribuido a eso. Me parece que es un gran aporte. A pesar de los pequeños problemas técnicos, creo que hemos logrado contribuir a ese objetivo. Muchas gracias.
Queridos amigos, Carlos Ferreira se despide hasta el próximo miércoles a las 19 horas de Madrid.